Buenos días, soy José Martínez y hoy desde Prion Autoclaves queremos explicaros una cosa por la que nos preguntan muchos clientes, y es cuál es la diferencia entre clase N, clase S y clase B y por qué necesito un clase B. Hoy vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí un poco de todo. Hoy es un día normal de trabajo aquí en el taller y hemos decidido hacer el vídeo ya que pues, tenemos aquí variedad. Os vamos a enseñar un poco para qué sirve cada uno y por qué hay tres tipos diferentes de autoclaves. Aquí, por ejemplo, tenemos un clase S, aquí tenemos un clase B, aquí tenemos otro clase B, aquí tenemos un clase N, aquí tenemos otro clase N. Bien, y seguramente pensaréis, pues son todos iguales, ¿no? Pues por fuera lo parecen, pero por dentro empezamos a ver ya, si nos fijamos, cosas muy concretas, como por ejemplo que el clase N significa naked, desenvuelto, es para material sin envolver. Entonces, el clase N, como veis, pues no tiene vacío. Seguramente habéis escuchado hablar del tema del vacío, que uno tiene vacío, el otro no tiene vacío, la bomba de vacío, bueno. Bien, el clase N no dispone de bomba de vacío, no hace vacío ni antes ni después de esterilizar. Bien, tenemos aquí, como veis, dentro de la máquina no hay ninguna bomba de vacío, solamente existen un par de válvulas, una bomba de agua que va allí y un solo depósito. Sube, esteriliza, baja y hace un pequeño secado con calor y termina. Bien, este es exactamente igual, es de otra marca, otro modelo, pero es igual. No lleva dentro ninguna bomba de vacío, solo lleva, como veis, una pequeña bombita de agua que inyecta por aquí agua a la cámara y la cámara la calienta y genera vapor. Vamos a ir ahora al clase S. Vais a ver ya la primera diferencia más importante. Esto es un Melag, por ejemplo, y es un clase S. Bien, este clase S lleva aquí una bomba de vacío. Es una bomba de vacío que no es muy grande y lo que hace es hacer un vacío previo antes de esterilizar. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, delante, tenemos el esquema de esterilización que, por ejemplo, esta máquina pues lo pone aquí en el modelo, lo incluye. Aquí vemos cómo de la raya, que significaría cero, presión ambiental, con puerta abierta, pues nacería el ciclo empezando de cero y haría el primer vacío. Hace un vacío, esta máquina, si no recuerdo mal, es hasta menos 70, menos 0,7 bares, sube, hace unos cuantos intercambios de aire y sube y esteriliza y vuelve a bajar. Vuelve a soltar toda la presión. Bien, sería lo mismo que el clase N, pero sin todo esto. El clase N lo que hace es inyectar agua aquí, sube, esteriliza, baja y después hace un pequeño secado con calor y termina el ciclo. El clase S, aunque aquí no lo pone, a partir de aquí, una vez que ha soltado todo el vapor, empieza a hacer un vacío más para secar las bolsas. Hace un vacío, hace todo esto y luego termina, expulsando otra vez, recuperando todo el aire que le falta y termina el ciclo. Bien, esto sería el clase S. La diferencia con el clase N es que el clase S tiene bomba de vacío y hace un vacío antes de esterilizar y otro para secar. Bien, ahora vamos al clase B. La diferencia del clase N y el clase S con el clase B, que es este, por ejemplo, es un clase B, esto es una máquina asiática, es una máquina muy sencillita, como veis, pero es clase B. ¿Cuál es la diferencia? Pues no es ni la bomba de vacío, ni que el modelo sea más grande ni más pequeño, ni nada de eso, porque por fuera parecen exactamente iguales. La diferencia es que el clase B, en vez de hacer un solo vacío antes de esterilizar, hace tres y más profundos. Los hace hasta menos 0,8 bares, que es casi un bar de presión negativa dentro de la cámara. ¿Y por qué necesitamos hacer? Porque en algunos sectores ya nos obligan a tener clase B, en otros no, en otros lo cogemos porque queremos. El clase B es capaz de esterilizar todos los tipos de carga que existen. ¿Y por qué necesitamos un clase B en vez de un S o un N? Pues porque a veces necesitamos esterilizar una serie de materiales o instrumentos que tienen huecos excesivamente profundos. Ese es el caso, por ejemplo, de las turbinas dentales. Todos conocemos las turbinas dentales y aquí dentro de la turbina nos encontramos que tiene unos orificios, que son unos tubos para el agua, el aire. Este autoclave, esta es la bomba de vacío. Lleva unas membranas de goma y lo que hacen es succionar aire muy rápido para sacar todo el aire de dentro de los conductos de los instrumentos huecos. Viéndolo a simple vista parece que no hay nada, pero lo que hay dentro del instrumento es aire. Cuando hay aire dentro, el vapor
no puede entrar. El vapor es un gas y al tener aire dentro de los conductos el vapor no puede entrar. ¿Qué pasaría si fuese un clase N, por ejemplo, que no tiene vacío previo? Pues que esterilizaríamos la turbina solo por fuera, el exterior sí, porque el vapor va a bañar todo el exterior de la pieza, igual que si fuese un cuerpo sólido, sin huecos, lo va a esterilizar por fuera, pero nunca por dentro, porque dentro hay aire y no hay un vacío previo que saque, que extraiga ese aire. Esta es la diferencia entre un clase N que no tiene vacío, un clase S que tiene un vacío antes de esterilizar y un clase B que hace 3 vacíos antes de esterilizar y más profundos. Por último voy a hablar un pelín del secado. El vacío también sirve para hacer el secado y el secado sirve para secar los instrumentos y las bolsas que los cubren. La bolsa se debe poner siempre con el papel hacia arriba, porque el papel es poroso, el plástico no. Entonces, si ponemos la bolsa con el papel hacia abajo, es posible que en algún ciclo nos salga el material un poco húmedo o la bolsa no se seque bien, igual que si la solapamos demasiado el material y lo amontonamos mucho. Si ponemos el material siempre con la bolsa con el papel hacia arriba, vamos a dejar que el autoclave trabaje mejor y cuando hace el vacío último para secar, todo el vapor va a salir de la bolsa y el papel, que es poroso, se va a cerrar. Por eso, cuando abrimos la puerta del autoclave, el papel ya está seco, el instrumental está estéril dentro del papel, dentro de la bolsa, con la bolsa perfectamente cerrada, y lo vamos a poder tener hasta 60 o 90 días, dependiendo de la marca de la bolsa, guardado sin ningún problema.